Una realidad es que estamos viviendo bajo condiciones de cambio climático, sequías extremas, lluvias torrenciales fuera de temporada, huracanes con una fuerza quizá nunca antes vista. Coinciden los expertos que el factor antropogénico, es decir, las acciones de los seres humanos, han acelerado lo que otrora eran ciclos naturales. Ha llegado el momento de hablar de los efectos del cambio climático. Ha llegado la hora de hablar acerca de los resolutivos del 19º Congreso Nacional de Botánica. Y por supuesto, es tiempo de Biosfera 10. Las alteraciones en los patrones climatológicos a nivel mundial han afectado drásticamente a los ecosistemas, el comportamiento de las especies animales, pero sin duda también el comportamiento de las especies vegetales. Es un hecho ya, a decir de los investigadores, que muchas han sido las especies vegetales que han desaparecido de la faz de la Tierra a causa del fenómeno conocido como cambio climático. Nuestro país, México, uno de los países megadiversos, no ha sido ajeno a este fenómeno. En el 19º Congreso Nacional de Botánica se habló acerca de esta problemática, se habló acerca también de las alternativas de solución, pero también el reto de la adaptación bajo condiciones de cambio climático. 30 minutos de Biosfera 10. 19º Congreso Nacional de Botánica y efectos del cambio climático en el reino vegetal. Mi nombre es Carlos Jiménez. Iniciamos. Es la vida sobre la Tierra, la vida que se ha manifestado desde tiempos inmemoriales, vida que en las más de las ocasiones escapa a nuestro entendimiento, pero esa vida sigue. Nosotros, quienes somos invitados en este viaje, en apenas una fracción de tiempo en el reloj cósmico de la creación, hemos pasado de ser simples invitados a sentirnos propietarios de este mundo en el cual sin duda estamos de paso. Y el ser humano, en un alarde de orgullo y soberbia, ha querido dominar a la naturaleza, y la naturaleza sabiamente le ha hecho saber su error en repetidas ocasiones. Pero la ambición, la codicia y la sed de poder ha podido más que la razón y el beneficio colectivo. Ante el inclemente frío, no se conformó con la fibra natural e inventó la fibra sintética. Para recorrer las grandes distancias, dejó a un lado la alternativa de la energía limpia y optó por el uso indiscriminado de los hidrocarburos, y la lista sigue y sigue sin final. Así, sus acciones se han manifestado como una franca competencia con su entorno natural, sin importar nada más que la comodidad de unos cuantos a costa de lo que fuera. Hoy en día, el precio a pagar cada vez es más alto. Sequías prolongadas y cada vez más extensas, lluvias torrenciales fuera de temporada, huracanes con una fuerza nunca antes vista, terremotos continuos, ambientes gélidos y deshielos en contraste. Sin duda, algo está pasando. El fenómeno del calentamiento global básicamente se origina a partir de la época de la industrialización, del desarrollo de los motores de combustión interna y de todas las fábricas, toda la industria. Y a medida que la humanidad ha ido aumentando su número de individuos y ha aumentado el número de coches, ya han aumentado las industrias, se ha calentado más la atmósfera, y esto está produciendo un efecto en las partes altas de la atmósfera, la famosa capa de ozono que protege de los rayos solares. Se han abierto boquetes, ustedes saben, en los polos. El cambio climático en la Tierra se hace cada vez más evidente, ya que cada año es más caluroso que el anterior y las lluvias son cada vez más escasas en diversas partes del mundo. Desde 1880
Se han hecho observaciones del calentamiento de la Tierra y existen claros indicios de que ésta se calienta cada vez más año con año. Al mismo tiempo que se realizan estadísticas sobre las temperaturas registradas en un año, se ha observado que el área de los glaciares se aleja hacia los polos al mismo tiempo que se adelgazan los hielos que los conforman. Esto desgraciadamente se sigue acentuando y se va a seguir acentuando porque estamos inmersos en un proceso, en una inercia muy grande. O sea, para poder frenar el calentamiento global se requeriría un esfuerzo realmente integrado de todos los países del mundo para parar el deterioro ambiental en el que estamos. La tendencia actual es la que apoya que estos cambios no se trata solamente de un proceso natural. Debido a esto se le atribuye el famoso efecto invernadero. Esta teoría cobra fuerza ya que el efecto invernadero es provocado por gases que la actividad humana libera a la atmósfera. Sin duda, vale la pena reflexionar y abrir los ojos a una realidad que poco a poco nos está llamando. Y la última palabra, como siempre, la tenemos nosotros, los seres humanos. El cambio climático es un proceso que todavía está insuficientemente comprendido, hay muchísima investigación. Yo creo que en términos generales podemos decir que está empezando. En todo caso, las proyecciones de los modelos más serios, más confiables, hablan de cambios importantes para el año 2050, para el año 2100, al término del siglo. Sin embargo, lo que es un hecho es que el inicio del proceso se está dando ahora por los cambios en la composición química de la atmósfera, el incremento de los gases invernaderos esencialmente. Entonces, las proyecciones son sobre la elevación de la temperatura y posiblemente también la modificación de los patrones en la precipitación, que están íntimamente asociados. Bueno, hay una definición muy sencilla, que el cambio climático es la alteración meteorológica, es la alteración de nuestro clima. Sin embargo, el cambio climático ha ocurrido por todas las generaciones. Yo creo que antes de que apareciera el ser humano en la Tierra ya existían esos cambios abruptos en temperatura, en precipitaciones en este planeta. O sea, siempre ha habido ese cambio, siempre ha ocurrido al transver de todo el tiempo, yo creo desde la misma formación de la Tierra. Entonces, esos fenómenos meteorológicos que en la actualidad tenemos, antes no ocurrían. Entonces, esa variabilidad climática, junto con las emisiones de gases de efecto invernadero, son las que están haciendo que ocurra este fenómeno conocido globalmente como cambio climático. Hasta ahorita no hemos logrado entender que somos parte de esta naturaleza y ahorita el que sobrevive a la naturaleza es fundamental, ¿sí? Depende básicamente de nosotros, pero el que sobrevive a la naturaleza depende la calidad de nuestra existencia en el futuro. Todas las predicciones que se habían hecho en los años 80, 90, en el 2000 acerca de la gravedad del efecto de las actividades humanas en el ambiente han sido rebasadas. Las proyecciones más nuevas indican que en el año 2030 puede haber un decremento muy severo de la población humana asociado a dos cosas: al cambio en la naturaleza, el cambio climático, la deforestación, la pérdida de las especies de plantas, animales, etcétera, y por otro lado al colapso económico que va a estar asociado a eso. Este es el momento
Este es el momento de actuar. Yo creo, y en esto me podría equivocar, pero yo creo que somos la primera y la última generación de seres humanos que tiene toda la ciencia y tecnología para atacar el problema de raíz, pero también creo que somos la primera y última generación que tiene las posibilidades de hacerlo antes de que esto realmente se vuelva irreversible. De allí la importancia. Que el impacto humano en la naturaleza se llama la ecuación PAT. Es el tamaño de la población, es el consumismo que tenemos y es la eficiencia tecnológica. Esas tres cosas hacen nuestro impacto. En este país no tenemos una política de población, no tenemos una política de consumo adecuada, etc. Por eso digo que tenemos que volvernos actores, la sociedad civil, los científicos. ¿No? El reto más importante en la actualidad, por ejemplo, en México, es que logremos entender y logremos encontrar mecanismos en donde la explotación de los recursos naturales, correcta, sea mejor que la destrucción. Que sea mejor políticamente hablando, que haya más votos para los políticos que lo hagan bien, que sea socialmente mejor, que la gente más pobre y la gente rica gane dinero, y que sea económicamente viable, es decir, que genere recursos para el país. En este sentido, los científicos tenemos mucho que ver, y yo te puedo decir que yo tengo ejemplos precisos de cómo, por ejemplo, en la costa de Jalisco, un hotel que iba a destruir 2,000 hectáreas, actualmente solamente va a construir en 150 hectáreas, el resto es un área protegida, y con esto va a ser más competitivo a nivel internacional, va a ganar mucho más dinero y les está costando menos. Es decir, el reto que tú dices es convertir la conservación en un negocio, que entendamos que hacer las cosas bien hechas, que mantener la fauna, la flora, es un negocio. Costa Rica, por ejemplo, logró hacerlo, en donde le metió su Producto Interno Bruto de un año, en 5 años lo metió $5,000 millones a proteger su ambiente y ver los resultados. Es como si México le metiera $600,000 millones al ambiente en los próximos 6 años. Yo te aseguro que sería un trampolín en donde el país tendría mejores condiciones. Y te pongo ejemplos. En este sexenio deberíamos exigir al nuevo presidente, quien quiera que sea, que todos los municipios del país deberían tener al final del sexenio un tiradero de basura adecuado dentro de las normas. Debíamos exigir, por ejemplo, que seamos el país con las áreas de energía solar más grandes del planeta. Debíamos emprender la campaña de plantaciones forestales, no reforestación, plantaciones forestales más importante en la historia de este continente o inclusive del planeta. ¿Qué quiero decir con esto? Son actividades económicas de enorme beneficio social y político que generan riqueza, crean empleos para la gente pobre, pero además vienen a solucionar los problemas de bases ambientales. Y ese es el reto. Sí se puede hacer, pero se puede hacer siempre y cuando nosotros como sociedad civil empezamos a exigir con propuestas correctas, concretas, completas, que no confronten directamente el establecimiento político, social o económico, porque eso derivaría en problemas y colapsaría, pero que tengan la fuerza necesaria para hacer 3 cosas, diría yo. La primera es generar una gran riqueza para apoyar a todos los mexicanos que están en la pobreza o la pobreza extrema, a todos los ninis, que son estos jóvenes que no tienen ni trabajo ni estudian, y de esta manera podríamos empezar a combatir la delincuencia y el narcotráfico. Es una de las mejores maneras de hacerlo. ¿Cómo? Te pongo un ejemplo. Si hiciéramos las campañas de reforestación más grandes, de reforestación y plantaciones forestales más grandes en la historia del país, y le tiramos a tener 20 millones de hectáreas, eso daría trabajo a 1,5 millones de personas. Amigos de Biosfera 10, los invitamos a que participen en el foro de Biosfera 10, donde podrán expresar sus comentarios y propuestas para hacer de nuestro planeta azul un mejor lugar, conservando nuestra biodiversidad. www.biosfera10.org. Recuerda, el foro de Biosfera 10 está en internet y es para ti.
el cambio climático sí es una cosa muy importante, pero a mí no me preocupa tanto en la inmediatez. A mí lo que me preocupa mucho, y ustedes son testigos aquí en Tuxtla y en otros lados, en el cual la urbanización es la que es más, es un peligro mayor, porque yo he venido a Tuxtla desde hace mucho tiempo y veo que la mancha urbana crece. Y ahí sí se van perdiendo poblaciones de plantas que ustedes tenían aquí. Podían no ser interesantes, pero nadie lo sabe porque desaparecieron. Entonces, yo no veo tanto el cambio el clima, pues sí es importante, pero para mi estudio, para eso, la urbanización es un peligro mayor. Y así sucede en Tuxtla, sucede en San Cristóbal, sucede en las lunas de Montebello. O sea, realmente el hombre, per se, por su expansión, es el peligro mayor para el área que yo estudio. No ha habido evaluaciones en el estado, específicamente aquí en Chiapas, donde se evalúe el efecto del cambio climático sobre la extinción de plantas. Ha habido otros estudios en otras partes del mundo sobre migración. Están migrando plantas que son de ambientes templados, como migrando más hacia las cimas de las montañas, porque como van cambiando la temperatura, van migrando más hacia arriba, ¿no? ¿Cómo es eso de la migración de las plantas? O sea, como ya no tienen las condiciones climáticas en las zonas donde crecen, pues van buscando las mejores condiciones climáticas hacia las partes más altas. O sea, las zonas templadas son las partes altas de las zonas montañosas. Pero como está habiendo aumento en la temperatura, pues ese aumento de temperatura se da pues, a nivel muy generalizado. Entonces van migrando las plantas hacia las partes más altas, ¿no? Efectivamente, las plantas son seres vivos. Como cualquier otro ser vivo, son seres que son sensibles y responden a las condiciones ambientales. Entonces, esto puede tener implicaciones muy importantes, no solamente para las plantas silvestres, sino también para las plantas cultivadas. Todos los cultivos de los que dependemos y todas las plantas silvestres de las que dependemos y los servicios ecosistémicos que nos brindan, madera, la polinización, en fin, una serie de cosas que es muy complejo de describir en un momento muy breve, pero todos estos procesos están regidos de alguna manera por un conjunto de condiciones, factores abióticos en los que tienen lugar. Cuando cambian estos factores, la eficiencia de estos procesos puede cambiar o inclusive algunas poblaciones de plantas pueden desaparecer por completo porque las condiciones donde se presentan ya no están en el lugar donde están viviendo actualmente. Entonces, hay muchas personas, de hecho ayer hubo un simposio muy interesante, una sesión sobre los modelos predictivos en las que están tratando de modelar algunas personas con herramientas modernas, sofisticadas, cómo podemos percibir o cómo podemos esperar que se modifique la distribución de la geográfica de algunas especies como respuesta a incrementos en la temperatura o reducciones en la precipitación. Además del cambio climático en sí mismo, que en algún momento puede afectar a especies vulnerables, también hay una actividad humana que frecuentemente está invadiendo estos bosques y en realidad mucha biodiversidad se pierde, a veces localmente, a veces de manera más extensa, ¿no? Porque si nosotros tenemos plantas que son endémicas, por ejemplo, endémicas de Chiapas o de Oaxaca o de cualquier parte de la República, en un momento dado estas plantas pueden ser invadidas por los asentamientos humanos y en ese momento ya no tenemos esas plantas, ¿no?
El cambio climático y su efecto sobre las especies vegetales ha sido fuerte como en cualquiera de los otros organismos. Impacta sobre todo en las cuestiones fenológicas, afectando desde la época de floración, fructificación. Los ciclos reproductivos se han visto afectados en este sentido. Algunas situaciones de estrés hídrico y también térmico en este caso. Las plantas alteran su metabolismo celular, modificando su ciclo de vida. La causa, desde luego, somos los seres humanos. Chiapas ha perdido algo así como un 75% de la cobertura de vegetación original y vamos a un ritmo de destrucción pavoroso. Perdemos entre 40 y 50 mil hectáreas por año, de tal manera que Chiapas se está convirtiendo en un potrero. El esfuerzo de las autoridades encargadas de medio ambiente no ha sido suficiente. Se requerirían mucho más recursos, se requiere de una gran voluntad política, se requiere de una concientización de la gente, de la sociedad en general. Y yo lo he dicho en varios foros, a Chiapas, entre otras muchas cosas, lo que le hace falta es educación a todos los niveles, para que este fenómeno empiece a frenarse, no a revertirse todavía. Para que comience a revertirse falta mucho tiempo. En el estado de Chiapas se sabe de la presencia, o se sabía de la presencia de muchas especies con áreas de distribución muy restringidas. Eso quiere decir que son especies que solo estaban presentes en una montaña, en una ladera, y que no han sido recolectadas en ningún otro lugar. Entonces, cuando desaparece la vegetación de ese sitio, uno puede tener casi la certeza absoluta de que esa población en la que está representada esa especie desapareció y por lo tanto la especie se extinguió. Hablar de la extinción de una especie no es fácil. Siempre uno necesita tener un mecanismo de corroboración, porque si no, uno puede fácilmente inflar las cifras. Y yo creo que no queremos hacer eso. Pero sí hay datos de que hay muchas especies de plantas que fueron recolectadas en Chiapas, en muchas regiones que es conocido que han sido transformadas muy profundamente, fueron recolectadas por última vez hace 30, 40, 50 años y que desde entonces nunca han vuelto a localizar los botánicos chiapanecos un solo ejemplar de esa especie. Entonces eso quiere decir que es muy probable, y no me atrevo a decir que es absolutamente seguro porque creo que no hay que hacerlo, pero es muy probable que esa especie ya esté extinta. Se trata de encontrar un punto de equilibrio entre las acciones antropogénicas, las acciones de los seres humanos hacia y por la naturaleza. Los efectos del fenómeno conocido como cambio climático no nada más afectan a las especies vegetales, a las especies animales, nos afectan a nosotros, a la raza humana. No hemos entendido que a toda acción le corresponde una reacción. Lo que hoy estamos sembrando, tarde o temprano lo vamos a cosechar, y lamentablemente hemos cosechado acciones negativas, resultados negativos que hoy están afectando el modo de vida de cualesquiera de las naciones de este planeta. El reto es la adaptación. Para muchos investigadores, los efectos del cambio climático son ya irreversibles, obedecen a ciclos naturales, pero también coinciden en que las acciones de los seres humanos han acelerado de manera negativa esos ciclos otrora naturales. El cambio climático está aquí y es un problema que debe ocuparnos. El reto es la adaptación. Hemos llegado así al final de una misión especial en el marco del 19º Congreso Nacional de Botánica, llevado a cabo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde se dieron cita a investigadores de talla internacional, investigadores nacionales, investigadores de diferentes países, con un mismo objetivo: intercambiar experiencias, información, opiniones acerca de la botánica, acerca del reino vegetal, pero también
de los efectos del cambio climático que está teniendo sobre las especies vegetales. Yo los espero la próxima semana, como es ya una costumbre desde hace más de 12 años. Biosfera 10, tu contacto con la naturaleza. Por supuesto, continuamos presentes en la red mundial y tenemos un sitio web que es para ustedes, www.biosfera10.org, periodismo ambiental a través de la internet. Estamos presentes en las redes sociales y tenemos una dirección de correo que ha estado apareciendo constantemente en pantalla. 1000 máquinas, decía el filósofo hindú Rabindranath Tagore, nunca harán una flor. Mi nombre es Carlos Jiménez. Pásenla bien.